Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El día de hoy estamos con el ingeniero Reiner Lagos, es nuestro jefe de proyectos del área técnica de geosintéticos. El día de hoy nos presentará un importante tema como lo es la aplicación de geosintéticos en cobertura de cierres de mina y casos de éxito. Bienvenido, ingeniero. Que esté muy bien. Buenas tardes con todos. Gracias, Charlie, por la presentación. Ok, entonces vamos a iniciar con este webinar. Voy a apagar mi cámara, tener una mejor cobertura. ¿Se logra ver mi pantalla, Charlie? ¿Me confirmas, por favor? Sí, se observa, Reiner. Está Ya, muy bien, sí, genial. sí. Buenas tardes con todos nuevamente. Bien, vamos a tocar hoy día un tema bastante interesante que se está viendo con mucha frecuencia en estos últimos años. Respecto a los temas de cierre de mina, cierre de componentes mineros básicamente, y algunos pasivos ambientales que se viene desarrollando, ¿no? Y prueba de ello es esta foto que se muestra en el fondo. Es uno de los pasivos más grandes que se tiene o que está ejecutando hoy en día. Y vamos a hablar un poco de eso más adelante, como un caso de estudio. Bueno, la estructura de esta presentación está básicamente segmentado en 6 partes, lo que es la introducción. Vamos a ver un poco las coberturas en zonas de baja inclinación, las zonas planas, las coberturas en zonas inclinadas, en taludes que típicamente podrían tener 2 en 1, 1, 5, en general, ¿no? El diseño de la historia de la cobertura en la zona inclinada, algún ejemplo aplicativo sobre lo desarrollado, y las experiencias de lo que hasta hoy en día se viene desarrollando, y vamos a discutir seguramente sobre eso. Esta introducción es básicamente para mostrarles la gama de geosintéticos que se vienen usando en cierres o de las que se vienen usando en proyectos mineros específicamente. Y el primer, bueno, se lo lleva es la geombrana, ¿no? Es uno de los geosintéticos que más se comercializa y el que más se emplea, tanto para recrecimiento de pads, de presas de relaves, impermeabilización de pozas, etcétera, ¿no? Se dispone geomembranas de HDP, LEB, LDP, polipropileno, etc., ¿no? Vamos a ir discutiendo más adelante sobre cada uno de estos. Los geotextiles, ¿no? Que es casi inseparable de la geomembrana en muchas de sus aplicaciones. Tenemos geotextiles de los no tejidos, los tejidos, de poliéster, de polipropileno, etc., ¿no? Luego tenemos el geocompuesto de drenaje. A veces se dispone o se carece de material granular para el drenaje y se puede contemplar este geosintético que cumple la misma función, ¿no? Luego el GSL es una segunda barrera de contención muy por debajo de la geomembrana y que es un suelo encapsulado, ¿no? Es un suelo tipo bentonita, ¿no? Luego se tienen las geoceldas. Es una solución bastante versátil, ya que permite no solo usar en coberturas de cierre, sino en otras aplicaciones como son canales, defensas ribereñas. Pero hoy día vamos a enfocarlos a su aplicación, a su uso en las coberturas de cierre. Las mantas de control de erosión, ¿no? Luego tenemos las geomallas, las uniaxiales, las biaxiales, las triaxiales. Cuando quiero hacer algún mejoramiento o una estabilización o conformación de una plataforma de trabajo sobre un suelo blando, es decir, sobre un relave, podemos disponer de las geomallas, ¿no? Luego no, se tienen las tuberías de HDP y de las de fibra de vidrio, ¿sí? Muchos de estos geosintéticos se fabrican localmente, como es la geomembrana, la geocelda y las tuberías de fibra de vidrio, ¿no? Y el geotextil también. Entonces, es un avance que se ha venido dando en estos últimos años de tener una planta o una planta de manufactura local, ¿no? Que eso pueda facilitar los tiempos de entrega y mejorar las condiciones también de suministro, ¿no? Con los clientes. Ok, este es un pequeño approach de lo que se viene desarrollando, se viene empleando en el sector minero específicamente, ¿no? Entonces vamos a ver como primera parte el cierre en zonas planas o en las zonas de baja pendiente, y podemos tener estos dos esquemas, ¿sí? Cuando uno quiere cerrar en una zona de baja pendiente, es decir, en una plataforma, una banqueta o un depósito de relaves, podemos hacer esta conformación o esta configuración, por ejemplo, en un depósito de relaves,
que es relativamente ya consolidado y la superficie o el terreno me permite ya tener una plataforma que pueda transitar los equipos sin ninguna complicación. Y podemos pensar básicamente dos geosintéticos, que lo hablé en la parte de la introducción, que es la geomembrana y que es el GESEL. De inicio acá lo que uno tiene que pensar es colocar un material que de baja permeabilidad para evitar la infiltración en la parte del depósito, ¿no? Y acá seguro como tercera opción podemos hablar del suelo de baja permeabilidad, la arcilla, ¿no? Pero como geosintéticos, lo que se maneja, lo que podemos ver en la geomembrana de HDP, vamos a discutir un poco por qué HDP y el GSL, ¿no? Entonces, en la geomembrana siempre se acompaña con un geotextil no tejido. Eso para darle una mayor, para evitar algún punzonamiento en la etapa de la instalación, colocación del material granular, para darle una mayor resistencia al punzonamiento al sistema, porque aquí recordemos de que la parte principal, primordial de un cierre es la impermeabilización. Entonces uno tiene que garantizar mediante el uso de otros geosintéticos para asegurar que estos no se rompan, no se punzonen y asegurar su integridad, ¿sí? Entonces sobre eso, sobre una vez colocar la geomembrana con el geotextil o colocar el GSL, que ambos cumplen la misma función, sin embargo, la membrana suele ser o es mucho más impermeable que el GSL, en el orden hasta 10 o hasta 1000 veces más impermeable que el GSL. Entonces, sobre eso ya podemos disponer de un material drenante, ¿no? Que puede estar en el orden de 20, 30 centímetros, con la finalidad de captar todo el flujo que podría infiltrar a través del topsoil y estos derivarlos a unos sistemas de agua, unos canales superficiales, ¿no? Luego tenemos unos topsoil, ¿no? Que cumplen la función de la revegetación con especies de la zona o especies nativas, ¿no? Entonces, es el mismo procedimiento, el mismo esquema si queremos usar el GSL, ¿no? Ahora, como geosintéticos, esta es la configuración y vamos a ir un poco a hablar de cada uno de ellos. Bueno, esto sería el esquema o de una plataforma o de un depósito de desmonte, ¿no? La plataforma de un depósito de desmonte o una banqueta, ¿sí? Por lo general, casi siempre se usa geomembrana, suele ser mucho más práctico que el GSL, al menos en estas zonas más discretas, y consideramos una capa granular para el manejo de aguas, tener una superficie muy permeable que permite escurrir el flujo hasta los sistemas de derivación. O luego tenemos el topsoil. Pero si queremos hacer una mezcla de ello, podemos llegar a esta configuración de la primera parte, ¿no? De tener una capa granular más topsoil, ¿sí? No siempre, a veces el propósito de un cierre es la revegetación, puede que a veces las condiciones del entorno no se den, no hay mucha, o el tema de la vegetación puede estar muy limitada, y lo que se puede evaluar es tener un suelo tipo sello para darle una mayor durabilidad o no dejar en condiciones expuestas a la geomembrana, ¿sí? Ya que a veces el tema de los rayos UV, la oxidación, la hidrólisis, otros factores son los que inciden en el deterioro o la durabilidad de los geosintéticos. Entonces, siempre hay que colocar suelo, siempre, para temas de cierre, se coloca un suelo sobre los geosintéticos. Técnicamente, un espesor de 15 centímetros sería lo suficiente, pero a veces si uno quiere revegetar o quiere evitar algún daño de la membrana, hay que contemplar espesores o alturas mayores, ¿no? Entonces, la membrana es el que más se viene usando, ya que se dispone en áreas o en rollos de mayor área respecto a otros geosintéticos. Se manejan geosintéticos o geomembranas de HEP, que son las de polietileno de alta densidad, las de baja densidad, la LLDP, y las de polipropileno, que es una membrana mucho más elongable, ¿no? Podemos tener acá una gama de posibilidades en cuanto a espesor, desde 0.5 hasta 3 milímetros de espesor, tanto en versiones como simple, o sea, lisa, perdón, en simplemente texturada o doblemente texturada, ya sea para un HP o para un LLDP. Es importante, importantísimo conocer qué especificaciones
es lo que, especificaciones estandarizadas, es la que se tiene para cada tipo de membrana. Y acá se muestra, ¿no?, que la GM13 es una especificación estándar para una membrana HEP, lo mismo es para una LLP, que es la GM17, y para una de polipropileno FPP es una GM18, ¿sí? ¿Por qué usaría membrana respecto a otros geosintéticos? Básicamente por su nivel o por su coeficiente de permeabilidad. Está en el orden de 10 a la menos 12 a 10 a la menos 15 centímetros por segundo. Es casi cero, ¿sí? Entonces, sí es el geosintético por excelencia que da un nivel alto o un nivel de permeabilidad bastante bajo, ¿no? Luego, muchas de las preguntas que a veces se suele hacer cuando uno quiere hacer algún cierre, ¿no?, ya sea de un depósito de relaves, un depósito de desmonte o algún cierre de algún componente minero, siempre la pregunta a veces que salta es del espesor, ¿no? Sin embargo, a veces en el tema de la normatividad peruana no hay nada establecido, no hay una recomendación de valor mínimo, pero lo que se puede es tal vez adoptar, perdón, de algunas guías internacionales como es el EPA, por ejemplo, ¿no?, que sugiere básicamente o un espesor mínimo de 2 milímetros, ¿sí? 2 milímetros y HEP, y acá me indica, ¿no? Si quiero usar una membrana de HEP, tengo que basarme en la GM13, que es lo que vimos hace un momento, y si quiero usar una membrana de LDP, tendría que usar una GM17, ¿no? Toda bajo la especificación del GRI, que es el Instituto de Geosintéticos, ¿no? Luego, acá tenemos un reglamento de rellenos sanitarios aquí en Perú, que establece también valores en ese orden, ¿no? Indica 1.2 milímetros de geomembrana como valor mínimo para rellenos sanitarios, ¿no? Y 2 milímetros, perdón, para rellenos de seguridad, ¿sí? Entonces, estamos claros de que el espesor mínimo tiene que ser 1.2 y tal vez hasta 2 milímetros, ¿no? Cuanto mayor espesor coloquemos, eso me asegura una mayor durabilidad, ¿ya? ¿Sí? Una mayor durabilidad. A ver, me indica que no se logra escuchar. A ver, un segundo. A ver. Un segundito, por favor. Charlie, ahí me confirmas, por favor, si se logra escuchar. Charlie, ¿se me logra escuchar? Ya, sí, se me escucha. Ya, excelente. Gracias, Vanessa. Entonces, esto es a veces un tema Sí de se escucha, discusión Reina, bastante. sí se escucha. Gracias. Es un tema de discusión bastante interesante. Lo que hoy en día, en muchos cierres, tanto de depósito de desmonte o de pasivos ambientales, los PAM, el valor estándar o el valor sugerido empleado es 1.5. No es menor a 1 milímetro y tampoco mayor a 2 milímetros. ¿Ya? Cuanto mayor espesor se coloque es mucho mejor, porque le doy una mayor durabilidad y mayores propiedades mecánicas al sistema, ¿sí? El nivel de permeabilidad no va a variar porque es un estándar para los geosintéticos, para la membrana en este caso, ¿no? Manejamos de 10 a la menos 2, 12 a 10 a la menos 15. Si nos quisiéramos basar en ese valor o en el mínimo requerido, ¿no? Podríamos usar una membrana hasta de 1 milímetro. Entonces, la otra cuestión importantísima es ver el tema mecánico. Ya, no es lo mismo colocar una membrana en un depósito de desmonte que colocar en un depósito de relaves. La condición del suelo de fundación es totalmente distinta. Entonces, podemos usar un HEP cuando yo, por ejemplo, he demostrado que tengo las deformaciones por debajo de 12%, pero si tengo un depósito de relaves y sé que puede asentarse en el tiempo y las deformaciones podrían exceder tal vez el 10 o 15%, cosa que tampoco deberíamos restringir ese valor con algún mecanismo de geomalla que lo vamos a mencionar, podríamos usar una LDP. Es decir, la LDP, a diferencia del HDP, se comporta mejor, tiene una mejor deformación multiaxial, tolera respecto que el HDP no. Sin embargo, la durabilidad, ahí viene otro tema de discusión, ¿no? ¿Cuál dura más? ¿O cuál es lo que se sugiere? O las investigaciones la que concluyen es que la membrana HEP
suele ser, tiene que tener mejor comportamiento mecánico, mejor comportamiento ante los agentes químicos respecto al LDP, ¿sí? Entonces, acá es lo que les estoy mostrando, lo que se maneja o lo que se tiene como información de espesor mínimo, tanto local como para algunas instituciones gubernamentales del exterior, ¿no? Y espero, bueno, aquí en los próximos años se tenga ya algo más trabajado o alguna guía de cierre, de cobertura de cierre que me indique cuál es el espesor de la membrana mínima requerida, ¿no? Bueno, luego tenemos el GSL, ¿ya? No se tiene todavía por el momento alguna experiencia de cierre con GSL, porque, bueno, se tienen áreas mucho más pequeñas, es mucho más pesado a veces y suele ser menos permeable que la geomembrana. Y lo decía en la parte inicial, hasta 1000 veces más permeable que la geomembrana. Sin embargo, suele ser mucho más impermeable que un suelo de baja permeabilidad. El GSL tiene una permeabilidad en el orden de 5 por 10 a la menos 9 centímetros por segundo, ¿sí? Sin embargo, la ventaja del GSL es que lo puedo colocar en cualquier inclinación, al igual que la geomembrana, ¿no? Ya que su origen fue o radica en reemplazar a la arcilla, que tengo que compactarlo y restringo también su uso en zonas de alta inclinación, ¿no? Pero bastante se usa el GSL en los pads de lisivación, por ejemplo, como una segunda barrera de impermeabilización en reemplazo del suelo de baja permeabilidad y por debajo de la geomembrana, ¿sí? La ventaja que tiene el GSL y que no tiene la membrana es de que ante algún punzonamiento o rotura local de la membrana, del GSL, perdón, se tiene la capacidad de autosellarse, autorrepararse, ¿ya? Justamente porque tiene en el núcleo, este núcleo es bentonita, ¿no? Y está rodeado, cubierto por 2 capas de geotextil, no tejido, en la forma convencional. En la versión reforzada se tiene un sistema de agujado de geotextil tejido que le da una mayor estabilidad dimensional al sistema, le da una mayor resistencia al peeling, una mayor resistencia al corte interno entre bentonita y el geotextil. Eso se usa para ya taludes mucho más empinados, pero para un cierre podríamos contemplar incluso el convencional, que tiene 2 capas de geotextil con la bentonita, ¿no? Bueno, luego otros sintéticos que se suele usar mucho, casi como la membrana, es el geotextil no tejido, que tiene la única función, al menos en los temas de cierre, es la protección a la membrana, ya que a veces no se tiene mucha exactitud de cómo va a quedar la superficie o cómo es la condición de la superficie o del terreno. Si está muy regular, nivelado, tiene algunas protuberancias que podrían dañar la membrana. Es ahí donde uno ya puede contemplar como un factor de seguridad para garantizar la integridad de la membrana, añadir un geotextil no tejido, ¿no? Básicamente está hecho de polipropileno y uno de los gramajes más comunes que se suele a veces usar en cierres es de 270, 300 gramos, ya que aporta al sistema, es decir, a la membrana, darle una mayor resistencia al funcionamiento o evitar algunos daños durante la etapa de la instalación, colocación del material granular, ¿no? Pero cuando hablamos a veces de depósitos relaves, que es básicamente una superficie plana, bueno, no es plana al 100%, pero tiene una inclinación relativamente baja, 2%, 8%, 10%, ¿no? Pero para un depósito relaves eso pues en 10 o 20 hectáreas es casi plano. Y a veces cuando uno quiere hacer algún cierre en depósitos relaves que relativamente aún no ha consolidado o hay mucho en la zona del pound, por ejemplo, la superficie tiene una resistencia al corte no drenado bastante baja. Y si yo quiero hacer el cierre sin haber hecho una revisión previa, lo que va a pasar es lo que se muestra en la imagen, ¿no? Hay una falla. Ahí los equipos van a comenzar a entrar sin verificar que realmente la capacidad portante del terreno sea
o sea la conveniente, ¿no? Entonces lo que va a pasar es que los equipos o incluso el personal no pueda transitar sobre esa superficie blanda. A veces en algunas ocasiones, en algunos proyectos, lo que se ve es como si fuese agua, es un pound, ¿no? Y sobre eso, y para atenuar este efecto o evitar este efecto, es lo que podemos plantear las geomallas. Las geomallas tienen que ser rígidas, ¿ya? Las geomallas para ese tipo de problemas sobre colocación de suelos blandos y para crear una capa mecánicamente estabilizada, se ha desarrollado, ha evolucionado en estos últimos, diría cuánto, 10 años. Antes se tenía una geomalla biaxial, ¿no? Ahora, hace varios años, hasta ahora se tiene la geomalla triaxial, ¿no? Como se muestra en esta imagen. Y al día de hoy se tiene una geomalla ya que tiene una geometría hexagonal, trapezoidal, triangular, una mezcla de varias geomallas que se han venido desarrollando. Acá no usamos una geomalla de alta tensión, acá no usamos una geomalla que la usamos para muro de suelo reforzado, para pavimentos, no, acá se usa una geomalla que trabaje como sistema junto con el material granular. Si yo quiero estabilizar un suelo blando, y un suelo hablo de un CBR menor a 1%, con una resistencia al corte no drenado CU que puede ser entre 20 y 15 kPa, es, en términos, como dirían en campo, es como una mazamorra, es un lodo, ¿ya? Entonces, yo lo que tendría que plantear es una geomalla que tenga la capacidad de distribuir de forma radial los esfuerzos. ¿Y qué mejor en 360 grados? ¿Ya? Y es ahí donde venimos a usar o proponer o emplear estas geomallas rígidas que me den el efecto zapato de nieve. Es decir, mire, y esta imagen se muestra claramente, donde haya geomalla, no voy a sentarme, no voy a sufrir ninguna deformación o voy a hacer una deformación controlada, limitada, y donde no haya geomalla, pues me hunda, ¿no? Y eso es lo que pasó justamente con el equipo que se aguayó, ¿no? Que no hubo o tuvo una resistencia al corte o una resistencia del suelo bastante baja y bueno, falló. Entonces, es muy importante que cuando contemplemos el uso de estas geomallas sobre suelos blandos o para estabilizar, por ejemplo, un relave para hacer el tema de la conformación del cierre, tengo que evaluar la forma de la costilla, el espesor de la costilla, la abertura, el tamaño de la abertura, la geometría, la eficiencia de las uniones, la rigidez en el plano flexural, ¿ya? Es importante conocer eso. Ahora, acá, como les decía, esto trabaja como sistema, un mecanismo suelo geosintético. Acá no necesariamente una geomalla que me dé alta tensión sea la más apropiada, no necesariamente, ¿sí? Y esto ya se ha venido desarrollando en varios proyectos, ¿no? Entonces, ¿cómo sería una conformación de un cierre, una cobertura de cierre, por ejemplo, para una superficie blanda, como sería un depósito de relaves? Bueno, tengo la superficie blanda, puedo contemplar un geotextil no tejido, ¿no? Para evitar la migración o la pérdida de materia granular hacia el relave. Coloco una geomalla rígida, una geomalla triaxial o una geomalla interax. Luego coloco un material granular. Este espesor de material granular lo tengo que evaluar en función a qué? A las condiciones del relave, a los parámetros, a la resistencia al corte no drenado del relave y los equipos que yo voy a usar para el tema de acarreo de material o movilización o transporte del material granular para el cierre, ¿no? Luego, encima de eso, una vez estabilizado, una vez creada una plataforma de trabajo para que ya el equipo pueda ingresar, el personal pueda ingresar, recién voy a pensar en colocar un geotextil no tejido o ya el sistema de impermeabilización, que está conformado por la geomembrana, HDP y el geotextil no tejido por debajo, por encima. Esto es discutible. Y acá entra a tallar ya mucho el criterio del diseñador. ¿Qué gramaje de geotextil lo uso? Si coloco en las dos capas o solo coloco por debajo, por encima, ¿no? Acá ya importa mucho de qué equipos voy a usar, qué granulometría de material voy a usar y que va a estar en contacto con la geomembrana y qué posible daño me podría ocasionar. Luego, después de eso,
creo un material drenante, contemplo una capa drenante, y luego un topsoil, ¿no? Para la revegetación. Normalmente estos espesores, ya, para un depósito de relave, una zona plana, suelen ser hasta mayores a 1 metro, ¿ya? Mayores a 1 metro. Mayores a 1 metro. Tal vez 20 de grava, o un topsoil de 50, 60, o incluso un material de interfase por encima de la geomembrana para recién conformar el material granular. ¿Ok? Entonces, este sería el esquema de cierre para un descierre para una zona blanda o sobre un relave, básicamente, ¿no? Y bueno, estos son algunos ejemplos de cómo se puede instalar, cómo se instalan las geomallas rígidas que les comentaba sobre suelos blandos, ¿no? Y acá se muestra, por ejemplo, esta persona sí puede transitar libremente sobre la geomalla y la malla encima del relave, lo que no podría pasar si es que está directamente sobre el relave, ¿no? Se huella, ¿no? O se hunde. Luego tenemos algunos cierres, uno de los más antiguos es acá, ya se diría cuánto, unos 20 años, ¿no? En Morococha, donde se usó la primera versión de la geomalla rígida, que era la geomalla biaxial de polipropileno. De ahí esto ha evolucionado, ¿no? En estos últimos 20 años. Y sobre la geomalla y sobre un material granular ya puedo hacer que transite o se movilice un D6, un D5, ¿no? Y luego, bueno, hay varios proyectos en diques flotantes siguiendo el mismo esquema, ¿no? Ya. Luego, acá cerramos el tema de la cobertura en zonas planas, zonas de baja pendiente, como son los depósitos de relaves, o las banquetas o las plataformas, ¿no? Pero la parte más complicada a veces suele ser el tema de los geosintéticos colocados en talud, en pendiente, ¿no? Entonces vamos a discutir sobre eso. Como antecedente tenemos de que en los años, por ejemplo, 90, 92, 95, hubieron varias fallas de coberturas sobre geosintéticos en taludes. Y esto pues tiene su base en los rellenos sanitarios, ¿sí? Y se vio muchas fallas, se evidenció muchas fallas y a partir de eso se hizo algunos cálculos o metodologías de cómo podremos asegurar la estabilidad de la cobertura sobre geosintéticos o sobre suelo, ¿no? Luego, bueno, se tuvo otras fallas de tipo traslacional, es una falla de tipo traslacional, de la cobertura sobre la geomembrana, ¿no? Y si a eso le sumamos la precipitación o la saturación de la cobertura, tenemos como consecuencia la reducción de los esfuerzos de corte y por ende la movilización, ¿no? Y teniendo en consideración de que aquí en Perú los dos efectos, tanto la precipitación y el sismo a veces se mezclan, ¿no? Coinciden, tenemos ya condiciones mucho más críticas que tienen que evaluarse en la fase de diseño, ¿no? Estamos claros de que colocar una cobertura sobre geomembrana o sobre geotextil tiene sus consecuencias, ¿no? Y a eso hay que, si le sumamos, como le decía, el sismo o la saturación, peor, más aún, ¿no? Entonces, como antecedente tenemos este cierre tradicional, ¿no? Conformado solo por suelo, tenemos un material a cerrar, tenemos una capa impermeable, una capa drenante de sustrato. Sin embargo, la conformación de suelos un cierre tradicional hoy en día ya está muy limitado. Básicamente porque y no se tiene muchos volúmenes o no se tiene canteras con el volumen necesario para el cierre. O sea, capa impermeable, una arcilla para cerrar un depósito desmonte de 30, 50 hectáreas, ya no se tiene ya no se tiene esos volúmenes, ¿no? Capa drenante, estamos en las mismas. Entonces, esa es la limitante de lo que se está viendo hoy en día, ¿ya? Y la otra limitante es si tengo un talud que pasó su estabilidad física y me da que tiene una inclinación 1,5 en 1, o 1,6 en 1, o 1,8 o 2 en 1. La pregunta que hay que hacernos es, ¿constructivamente se podrá conformar, colocar y compactar un suelo sobre esa inclinación? Ahí viene la siguiente pregunta. Y a veces lo que se evidencia en muchos proyectos
es de que no se tiene en consideración esa etapa constructiva, porque a veces se muestra en los planos la conformación de capa de una arcilla en un talud uno en uno. O sea, ¿cómo es posible que pueda colocar pues arcilla en un talud uno en uno, ¿no? Y más aún, ¿cómo podría compactarla, ¿no? Entonces, este es el cierre tradicional que seguramente en muchos proyectos se ha ejecutado, pero ya al día de hoy no se está llevando a cabo, ¿no? Bueno, como antecedentes tenemos, si yo quiero conformar una cobertura de cierre, un talud, ¿ya? Yo tengo que determinar o conseguir los parámetros de interacción entre suelo con geosintético, geosintético con geosintético. Y ahí tenemos dos ensayos bastante típicos, el ensayo de corte y el ensayo de plano inclinado. Sin embargo, si lo voy a colocar en un talud, ¿no? Ahí tengo una condición de inclinación y una cobertura de cierre. Normalmente los esfuerzos están muy por debajo de los 10 kPa. Esfuerzo que no me va a dar un ensayo de corte directo, porque el ensayo de corte directo se emplea para mayores esfuerzos, ya como para un pad, por ejemplo, ¿no? Y ahí tengo también otra limitación. Entonces, el ensayo que se sugiere y en lo posterior, ese es el objetivo, ¿no? Al menos aquí, el objetivo de este webinar es mostrarles la otra posibilidad o la posibilidad más realista la más recomendada, que es el ensayo de plano inclinado. En este ensayo de plano inclinado yo puedo simular los esfuerzos a los que va a estar sometido el geosintético en una etapa de cierre. Puedo también simular la condición de inclinación y puedo simular también la condición de saturación y de sismo, ¿sí? Esas condiciones no me la va a dar un ensayo de corte, ¿sí? Entonces, esto es lo que tenemos como antecedentes. Y cuando ya evaluamos colocar una cobertura de cierre en un talud, tengo que verificar si realmente eso va a ser estable. Y acá tengo un modelo de talud infinito. Entonces, esta relación es bastante simple, ¿no? Si el factor de seguridad me da mayor a 1, ya eso va a ser estable. O al menos si me da el valor de 1, va a ser en equilibrio. Entonces, esto simula ¿qué cosa? Que la inclinación de la interacción, de la interfaz entre suelo con la capa impermeable, que puede ser suelo, que puede ser geosintético, mientras ese valor de la fricción sea mayor a la inclinación, ese factor de seguridad va a ser mayor a 1, y lo cual es razonable, lo cual es cierto, ¿no? Si esa fricción, o sea, el delta de acá, va a ser mayor a la fricción, ese talud o esa cobertura no se va a caer. Pero pues para un modelo talud infinito. Sin embargo, esto está muy limitado, ¿no? Lo que debería hacerse es un modelo talud finito, donde ya pueda definir una longitud, ya tenga un dato de cuánto es la altura de la cobertura y cuánto es acá pueda definir la longitud, defina la altura, defina la inclinación y defina también los parámetros de la adhesión y la fricción para la interacción. O sea, si quiero yo determinar la interacción entre suelo con geosintético o geosintético con geosintéticos. A esto se denomina un sistema multicapas, una cobertura con sistema multicapas. ¿Por qué? Porque normalmente las coberturas de cierre tienen varios geosintéticos, unos para impermeabilizar, unos para tema de protección, unos temas para refuerzo, para drenaje, etcétera, y la cobertura que puede ser de todo, ¿no? Entonces, ¿qué me dice este modelo? ¿Ya? Este modelo dice que acá tengo una cuña al pie del talud que va a simular, o bueno, que simula una cuña, que es la zona pasiva, y la zona activa está conformada por esta área mayor. Y estamos claros, se evidencia en la imagen, de que el área de la zona activa va a ser mayor al área de la zona pasiva. Entonces, los esfuerzos actuantes van a ser mucho mayores que los esfuerzos que van a contener ese peso, ¿no? Entonces, acá me permite, por ejemplo, este cuadro, ¿no? O este abaco me permite determinar que para un ángulo de fricción, por ejemplo, de 20 grados, y según un ángulo de inclinación bastante típico, que es 2 en 1 en muchos de los cierres, es como 25, 20 grados. Estoy como acá más o menos, ¿no? 22 acá, en ese punto. Es decir, el factor de seguridad está por debajo de 1. ¿Y eso qué quiere decir? En términos simples, es inestable. Se va a caer esa cobertura,
¿no? Obviamente acá están los parámetros, los inputs del diseño o de este ejemplo, pero en su mayoría no suelen ser estables. Para una condición de cierre y obtener los factores de seguridad mínimos requeridos, no son estables, ¿no? Entonces, si eso solo es una evaluación estática, y si así le sumamos la evaluación pseudoestática, estaría yo contemplando la aceleración sísmica de diseño para cierre, ¿no? El coeficiente de aceleración sísmica. Y hacemos el mismo cálculo, ¿sí? Ojo, el tema de la estabilidad o de la cobertura es totalmente independiente de la estabilidad del talud, ¿sí? El talud puede tener la altura y la inclinación para el tema de la revisión o de la estabilidad física, así como se tiene la estabilidad física, química y la hidrológica para el cierre. Yo tengo que verificar esa misma condición de estabilidad física para la cobertura, que es independiente a la revisión del talud. ¿Ok? Entonces, acá tengo el sismo. Bueno, vamos a decir, para hacerlo más prácticos, acá solo se evalúa la aceleración horizontal y no la vertical, ¿no? Luego tengo el tema de la saturación por infiltración, ¿no? En un evento de precipitación, yo tengo una cobertura que se va a saturar. Obviamente no va a seguir una configuración de espesor constante, no va a ser así, pero es en la metodología me indica, me sugiere que podría tomar un valor constante. Ya, es acá donde uno tiene que contemplar justamente los sistemas de drenaje, ¿no? O la cobertura de drenaje, que puede ser con piedra chancada o material drenante o con geocompuesto. ¿Con qué finalidad? De reducir la presión de poros, ¿no? Reducir el nivel de saturación que se puede dar en la interfaz, teniendo en consideración de que la capa por debajo es impermeable, ¿no? Entonces acá yo podría estimar un valor. Y para estimar estos valores, el valor de HW, es decir, este valor, hay muchas metodologías y muchos modelos para estimar. Y a esa altura HW tengo que incorporar en el cálculo para ver si la estabilidad para esas condiciones cumplen el mínimo requerido. ¿Ok? Luego tengo la saturación horizontal, ¿sí? En algún punto, el agua, el flujo va a movilizar los finos y posiblemente se pueda colmatar la parte inferior del talud, ¿no? Y si tal vez no considero un sistema de manejo de aguas con las dimensiones apropiadas, se podría eventualmente e hipotéticamente generar este HW, ¿sí? Entonces, la metodología también me permite añadir ese valor para estimar el factor de seguridad de la cobertura, asociada a la estabilidad de la cobertura, ¿sí? O sea, acá tenemos 4 casos: la condición estática, la condición pseudoestática, saturación horizontal, paralela, y la saturación horizontal, ¿no? Entonces, lo que en su momento, los que plantearon esta metodología, que fueron Corner y Zoom en el 93, 94, y fue publicada la metodología en el 2000, bueno, hace 2001 creo que fue, ¿no? Dice, ok, si yo he obtenido factores de seguridad muy por debajo de 1, ¿qué podría yo incorporar en mi procedimiento y metodología para tratar de incrementar los factores de seguridad? Bueno, y ahí se tuvo la idea de añadir un geosintético que me dé tensión, ¿no? Y el geosintético que me da tensión es la geomalla, definitivamente. No va a ser ni el geotextil tejido, ni la geomembrana, no. La geomalla es la que me da tensiones. Y tensiones puedo obtener yo hasta de 100, 200, 300, 400, 500 kilómetros metros. No hay ningún problema por lado de tensión. Entonces, añadiendo una tensión que está en dirección opuesta a las fuerzas desestabilizantes, que es el propio peso de la zona activa, podría yo compensar ese empuje o esa fuerza, ¿no? Entonces, acá ya planteamos soluciones. Sin embargo, eh, la geomalla me da una tensión planar, ¿no? Me da un aporte de tensión planar, pero que no me garantiza que en la parte superficial o en la parcial o total, esta cobertura podría caerse, porque esta incidencia de la tensión o esta corrugación que podría dar la geomalla en la interfase podría estar limitada con la altura de cobertura que quiero colocar, ¿no? Y eso mismo hay que añadir el tema del sismo. Entonces, bueno, hasta acá
Lo que se planteó en su momento, o la metodología lo que plantea es, añadiendo una geomalla, puedes mejorar el factor de seguridad. Numéricamente eso es válido, eso es correcto y es acertado, numéricamente. Pero en la práctica, ustedes imagínense colocar una geomalla debajo de una cobertura de cierre que podría tener unos 30, 40 centímetros. Creo que estamos claros de que va a aportar muy poco a nivel de estabilidad o movilización de la cobertura. Numéricamente sí, el factor de seguridad va a incrementar, pero veamos de qué tan influyente puede ser colocar esta geomalla para garantizar que esta cobertura no se desplace, no se movilice, ¿no? Tal vez no se va a movilizar hasta acá, pero en total, si queremos hacer o verificar que toda la cobertura no se me desplace, tengo que pensar en otro geosintético, y es ahí donde vamos a detallar más adelante. Cuando yo quiera colocar un material drenante, una capa drenante para el tema de cierre, lo que les había mencionado en la primera parte es colocar piedra chancada, grava, pues, ¿no? Grava, libre de finos, obviamente, grava limpia. Pero, ¿qué pasaría si yo no tengo ese material seleccionado para el tema de cierre? Podría yo contemplar un compuesto de drenaje. Un compuesto que tenga la capacidad de captar perflujo por infiltración que se podría dar en la cobertura y transportarlo hacia los sistemas de drenaje, ¿no? Al pie del talud. ¿Ok? Entonces, acá podríamos ya pensar en podríamos plantear para cada tipo de talud, con la inclinación, perdón, la inclinación, la longitud, el espesor, la altura de cobertura y la permeabilidad de la cobertura, podríamos estimar, dimensionar cuál es la transmisividad que yo requiero que el compuesto tenga para que justamente se garantice esa estabilidad hidrológica. ¿Ok? Entonces, acá tengo algunas fórmulas que podrían ayudarme a estimar. La gradiente de un talud siempre es el seno de la inclinación. Ya, no quiero entrar mucho en detalle, pero lo que lo quiero mostrar es de que hay un procedimiento que me ayuda a mí verificar cuál es la transmisividad del eje compuesto que yo necesito para las condiciones exactas del proyecto. Sin embargo, y como seguramente todos se preguntarán, el compuesto en el tiempo, el geotextil, recordemos que el geocompuesto está conformado por un núcleo drenante, y lo voy a hablar un poquito más adelante eso, y dos capas de geotextil. En el tiempo, ese geotextil se puede colmatar, ¿no? Y la capacidad drenante que tiene el geocompuesto va a reducirse. Es ahí donde yo contemplo estos 4 factores de reducción. Ya, el factor de reducción global, por CRIP, por obstrucción química y biológica. Entonces, yo tengo que añadir al valor requerido, al valor que me da, ¿no? Multiplicarlo por estos factores de reducción. Y la pregunta es, ¿los factores de reducción están acá? A ver, perdón. Están acá. Esos son algunos valores que me sugiere, por ejemplo, el Instituto de Geosintéticos, ¿no? Valores asociados, por ejemplo, a una cobertura de cierre, una capa de drenaje. Entonces ya acá podemos sacar los valores y multiplicar a la transmisividad requerida que me dio el cálculo anterior. Entonces ya acá tengo la transmisividad mínima del geocompuesto. Entonces, en el mercado disponemos de muchos tipos de geocompuestos, innumerables. Y acá tengo, por ejemplo, un tipo de geocompuesto que tiene doble capa de geotextil y un alma drenante. Es un tipo de geomanto, es un tipo geomat, tiene múltiples nombres, pero es un geosintético tridimensional, ¿ya? Que tiene espesores de entre 8, 10 milímetros o 12 milímetros. Y tengo otro que tiene un núcleo biplanar, ¿no? Que es un núcleo de HEP, es un GeoNet, ¿ok? Sea cual sea el sistema, o sea cual sea el geosintético, el geocompuesto, tiene que cumplir estas condiciones.
de que tenga la transmisibilidad necesaria para captar el flujo que yo quiero y derivarlo hacia la zona del canal. ¿Ok? Entonces, estos son, este es un pequeño resumen de la metodología que me permite determinar el tipo de compuesto en caso el material, los volúmenes de la capa drenante o del material drenante no los tenga a disposición, ¿sí? Y además suele ser mucho más práctico y económico colocar un geosintético que un material granular, ¿no? Piedra, o sea, suelo, pues prácticamente tengo que yo transportarlo, colocarlo y eso ya es un costos mayores, ¿no? Bueno, hasta acá hablamos del tema de la estabilidad de la cobertura, el tema del drenaje, y acá venimos el aporte de la geocelda, ¿sí? Y esta es una foto que a veces, bueno, que seguramente se observa, bueno, esta foto que donde se observa de que el geotextil se rompió, ¿no? Y acá podríamos, bueno, acá hago la pregunta, ¿no? ¿Qué causó la falla, no? Entonces, acá puede haber muchas causas, ¿no? De que el geotextil posiblemente haya sido de muy bajo gramaje, o es decir, muy baja tensión, la membrana haya sido lisa, o la cobertura excedió o no se construyó de manera adecuada. Entonces, estamos claros de que colocar una cobertura en un talud, por ejemplo, 1,5 en 1 en 1 es imposible, ¿sí? Prácticamente lo que voy a hacer es que tengo un talud de esta inclinación y si el requerimiento es que tenga que colocar una cobertura en esta inclinación, una cobertura que típicamente puede ser mínimo 0,15, va a ser muy complicado o imposible. Si te imaginas que es un talud 1 en 1 y el cliente me dice, oye, tienes que colocar una cobertura de cierre porque así demanda el plan de cierre. Bueno, no va a ser posible, pues, ¿no? Entonces acá es acá donde ya entra a tallar el uso de la geocelda, ¿ok? La geocelda es como un macetero que va a permitir confinar el material y que esto se mantenga estable, no se movilice a lo largo del talud, ¿ok? Esa es la función de la geocelda, pero vamos a desarrollarlo. Entonces, esta es un poco de la introducción al uso de la geocelda en taludes, o en cobertura de cierre en taludes. La geocelda es también un geosintético tridimensional hecho de polietileno de alta densidad. Tiene un aspecto de corrugada, de bandas corrugadas, indentadas, tiene perforaciones, etc., ¿no? Está hecho de polietileno, de material virgen, y se dispone de una planta, ¿no? Disponemos una planta de fabricación en Lurín de la geocelda. La geocelda, al igual que la membrana, sigue una especificación estándar, que es el GS15. ¿Sí? Es especificación estándar. ¿Ok? Entonces, la geocelda en cuanto a su geometría, ¿no? Se dispone, por ejemplo, desde 50 hasta 300 milímetros. ¿Sí? De 50 a 300 milímetros. De 5 centímetros a 30 centímetros. Y la abertura, desde casi 20 por 20 hasta 60 por 60. ¿Sí? Acá hay innumerables aberturas que se disponen. Si hacemos una multiplicación de altura por abertura, tenemos más de 40 modelos de geocelda. Ya no existe en el mercado un solo tipo de geocelda, existen, mira, más de 40 modelos. Cada modelo está orientado a diferentes aplicaciones, pero para las coberturas se suele emplear estos modelos, por ejemplo, de 40 a 60, ¿no? De 40 a 60. ¿Ok? Las geoceldas colocadas en un talud funcionan como sistema o forman parte de un sistema. Ese sistema está conformado por la geocelda, por un accesorio de unión del T-type, y luego tenemos una geomalla, ¿sí? Una geomalla o tensor biaxial como lo denominamos. Geocelda, T-type y tensor. Este es un sistema, ¿ya? ¿Cuál es la función de cada uno de ellos? La geocelda retiene, confina el material y la geomalla la coloco por debajo de la geocelda para transmitir las tensiones
el T-tie o el precinto sirve para la unión de estos dos sistemas, de estos dos materiales, y también sirve para la unión entre celda con celda. ¿Ok? Entonces, acá yo no necesito ni tendones, ni clips, ni alambre, ni perro. No necesito. O sea, es geomalla con geocelda y el precinto. Sin embargo, se dispone de otros accesorios. Nosotros disponemos de accesorios como el T-pin, el T-clip, el tendón y las estacas. ¿No? Seguramente muchos de los que están aquí, muchos de la audiencia han visto el sistema de los tendones, los clips. Sin embargo, su uso podría estar limitado para ciertas aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, si quiero colocar por ejemplo, lo que estuvimos hablando, ¿no? De colocar la geomembrana, o perdón, la geocelda sobre geomembrana, ya no podría usar las estacas porque la voy a punzonar, ¿no? Entonces ahí viene el uso de la geomalla con la geocelda que me evita hacer algún punzonamiento, alguna rotura, algún daño en la geomembrana. ¿Ok? ¿Cómo funciona el sistema? Si en su primer momento la primera solución fue colocar la geomalla por debajo de la cobertura, decíamos de que su influencia estaba muy limitada, ¿no? Lo que me genera la geomalla es una microcorrugación. Si bien es cierto, la geomalla tiene sus cuadrículas, tiene su abertura de 2.5 por 2.5 centímetros, esto va a generar una microcorrugación. ¿Ya? El aporte no va a ser total, el aporte es parcial hacia su estabilidad de la cobertura, hacia su retención. Sin embargo, me da una tensión, que como repito, numéricamente ese factor de seguridad de la cobertura podría ser mayor al mínimo requerido. Cuanto mayor tensión coloque, mejor me va a dar, mejor resultado obtendré, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasaría si yo añado o coloco una geocelda, ¿no? Tiene múltiples beneficios, múltiples ventajas. La primera, que ya no estoy contemplando una superficie con microcorrugación, sino con macrocorrugación, ¿no? Esas geoceldas van a dar un aporte por encima de la geocelda. Ojo, el aporte o el área de influencia de esta geocelda sobre un talud, esta área de influencia o esta altura, esta zona de influencia, va a estar limitada mucho a la inclinación del talud. ¿Ok? Repito, esa inclinación o esa influencia, perdón, la influencia del suelo colocada por encima de la geocelda va a estar limitada a la inclinación. Entonces, donde tengamos taludes más empinados, esa influencia va a ser cero, pues, ¿no? O sea, esta cobertura, lo que podría yo colocar va a ser cero. Entonces, ahí me va a exigir colocar una geocelda de la misma altura de la cobertura. No es lo mismo colocar una geocelda en esta inclinación, o en esta inclinación, o esta inclinación. Estamos claros de que a mayor inclinación, a mayor ángulo de inclinación, el peso de la cobertura va a ser mayor. Este peso que se va a generar aquí en esta parte. ¿Ok? Entonces, si yo coloco suelo sobre esta inclinación, la geocelda necesariamente aquí, por ejemplo, para este caso, tiene que ser la misma altura de la cobertura. Pero para inclinaciones, por ejemplo, 2 en 1, yo podría colocar la geocelda a la mitad de la cobertura de cierre. De la cobertura de cierre, yo podría colocar solo podría colocar a la mitad. ¿De qué va a depender el uso de la geocelda? ¿De qué va a depender mi elección de la geocelda? Bueno, va a depender mucho de la inclinación, como les decía. La inclinación. ¿Cuál es su altura o de cobertura de cierre? ¿Cuál es la granulometría de esta cobertura? No es lo mismo colocar una grava a colocar topsoil, a colocar arena, por ejemplo. Entonces, la primera evaluación es la elección de la geocelda para estas tres condiciones, bajo estas tres condiciones. ¿Ok? Altura de cobertura de cierre, la inclinación y qué tipo o la granulometría del suelo. No, el suelo de cobertura. Con eso ya puedo hacer alguna estimación de la geocelda.
Ojo, como se muestra en esta imagen, no siempre la geocelda tiene que quedar a ras de la cobertura. Podría colocarlo parcialmente a la mitad, pero eso ya tiene que entrar en evaluación, ¿no? Se tiene que evaluar. ¿Cuál es la ventaja de colocar geocelda en talud? Bueno, sus perforaciones también permiten el paso del flujo, ¿no? Evitando la concentración de la humedad o la saturación, ¿no? Va a haber un área efectiva que permita la movilización del flujo. ¿Okay? ¿Cuál es el propósito de colocar geoceldas, de garantizar la estabilidad, la cobertura? Porque lo que quiero, y en muchos de los cierres, el objetivo es revegetar. ¿Y qué beneficios me da la vegetación o las plantas una vez que hayan madurado o hayan crecido, ¿no? ¿Cuál es el beneficio de las raíces? Bueno, del 81, Waldron introduce algunos criterios de cómo podrían las raíces mejorar el esfuerzo de corte. Entonces, en términos, para resumir esta parte, lo que propone Waldron es que hay una cohesión aparente o una pseudocohesión que se genera o que contribuye las raíces una vez que hayan crecido, ¿no? Entonces, si sumamos esa cohesión aparente a la fórmula de Coulomb, que es la resistencia al corte del suelo, ¿no? Esa resistencia del corte total se va a mejorar y va a incrementar. Esto, en términos simples, ¿qué significa? De que las raíces incrementan el esfuerzo de corte en la interfase suelo o de la suelo de cobertura con el geosintético, ¿no? Entonces, esa es la finalidad. Si yo no garantizo un entorno estable, es decir, si yo no garantizo que ese suelo no se movilice, no podría yo aportar o hacer esta evaluación de la cohesión aparente, ¿no? Entonces, la geocelda, que cuando confine el material, ya sea parcial o totalmente, o total, yo voy a limitar el desplazamiento o la movilización de la cobertura en todo el plano de falla. Entonces, esta es la fórmula que me podría a mí ayudar a estimar la estabilidad de la cobertura en un mediano o largo plazo. Estamos claros también de que la vegetación se va a dar no de manera instantánea, tal vez se va a dar en 2, 3 meses, si es que si coloco la cobertura en la temporada de lluvia, ¿no? Hay muchos factores, pero la más crítica suele ser la etapa constructiva. Esa es la parte más crítica. Ya si yo coloco la cobertura sin ninguna complicación, usando geocelas o sin usar, y ya esté seguro de que los factores de seguridad de la cobertura para la condición más crítica, que es la etapa, si seguro esa condición, tal vez podría yo garantizar que esa vegetación se va a dar. Y si es que se da, ya pasaría a la fase 2, que sería la estelera cobertura en un mediano o largo plazo, ya con el aporte del sistema radicular, ¿ok? Entonces ahí viene el tema, pero si no estoy asegurando la estabilidad a largo plazo, entendiendo de que la condición crítica es la construcción, entonces no podría hacer esta evaluación, no tendría sentido, ¿no? Entonces acá tengo un caso práctico, ¿ok? Espero esa parte se haya entendido del aporte del sistema radicular respecto al aporte de la resistencia al corte del suelo. Acá tengo un caso práctico. Bueno, se asume una altura de talud de 20 metros, una inclinación 2 en 1 y una aceleración sísmica de 0,125 G. ¿Ok? Obviamente esto se puede interpretar como el 50% del PGA, pues, ¿no? Y la saturación paralela, se asumió 10 centímetros de saturación paralela. Es decir, que los 20 centímetros de cobertura que he colocado, 10 centímetros se puedan saturar. ¿Ok? Es un talud, repito, 20 metros, 2 en 1 y una aceleración sísmica de 125G, 125G. Entonces acá ya, en la primera parte, recordemos del cierre, es la impermeabilización. Ya, sea con suelo, sea con geosintético, etc. La segunda parte es que voy a colocar la cobertura, ok, tengo que evaluar si eso va a ser estable o no.
Entonces, asumiendo una inclinación 2 en 1 y una cobertura de 20 centímetros, hago la evaluación. Con refuerzo, sin refuerzo, es decir, no le incorpora ni geomalla ni geocelda, y con refuerzo sería incorporando la geomalla y la geocelda. Acá ya he estimado la geocelda, ¿no? Ya se estimó la geocelda más o menos hacia la mitad de la altura de la cobertura, es decir, 10 centímetros. ¿Ok? Eso ya pasó en la primera evaluación que les comentaba. La segunda evaluación es determinar la tensión de la geomalla como sistema con la geocelda que pueda garantizar esa estabilidad y que pueda obtener factores de seguridad. Sin refuerzo, me da más o menos, de todos los casos que hemos comentado, me da un factor de seguridad promedio de 100.55. Y con refuerzo me da un factor de seguridad de 1.26. Ok, mira, el tema de los cierres, el tema de la estabilidad, nos tenemos que basar en números. Si los números no dan o no justifican, no podría garantizar no podría aseverar de que esa cobertura va a ser estable. Ya como dicen los ingenieros, nos entendemos con números. Entonces, si aquí estoy evidenciando de que tengo un factor de seguridad por medio de 0.55, es que estoy diciendo que eso no va a ser estable. Ya eso está en una situación de inestabilidad. Luego tengo acá un factor de seguridad por medio de 1.26. Todos están por encima de 1. Podría de alguna manera aseverar que eso va a ser estable para las condiciones de estática, pseudoestática, infiltración. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los factores mínimos requeridos? Y ahí tenemos otro punto de discusión interesante que a veces se suele dar cuando vemos proyectos de cierre, ¿no? Entonces podemos tal vez adoptar las sugerencias o los factores de seguridad como la CDA para los factores o el tema de estabilidad para condición de cierre, ¿ya? Y que me indica, pues, para estático 1.5, pseudoestático 1. Y esto, pues, es decir, esto podría tomar 1.5 y para el resto, perdón, podría yo tomar 1.5 y para el resto de los casos 1. Acá también estamos claros de que yo cuando requiera conseguir o alcanzar factores de seguridad mucho más elevados, va a influenciar en los costos de los materiales, por ejemplo, de la geomalla y de la geocelda, que son los que están prácticamente limitando la falla de la cobertura. A ver, creo que esta parte lo voy a repetir. A ver, ok, lo voy a mencionar acá. Si yo coloco una cobertura sobre la geomalla y la geocelda, lo que haya colocado por debajo, como la geombrana y el geotextil, técnicamente o mecánicamente no se influencia en cuanto a su deformación o tensión, porque estoy colocando la geomalla. Todo el peso de la cobertura a lo largo de todo el talud está sostenida bajo y únicamente la geomalla, y esa geomalla la tengo que anclar. Es decir, el sistema funciona de la siguiente manera. El peso se transfiere a la geocelda transfiere el peso a la geomalla y la geomalla es una zanja de anclaje. La geomembrana inmutada porque hay un geosintético de una mayor rigidez, como es la geomalla. Entonces, el plano de falla no es por debajo de la geomalla, es por encima de la geomalla. Es ahí donde uno tiene que limitar o identificar cuáles son los parámetros de interacción. Se evalúa el plano más débil. Y en función a eso hago mis ensayos, pues, ¿no? De plano inclinado. ¿Ok? Acá tengo, después de todo lo conversado, del geocompuesto, de la geocelda, la geomembrana, acá tengo un esquema de cierre. Ya creo que voy a estar adelantando un poquito porque ya estoy con el tiempo para no aburrirlos. Acá tengo un esquema de cierre. Ya hemos hablado del geotextil no tejido, la geomembrana, el geocompuesto de drenaje, el tensor biaxial, que es la geomalla, y la geocelda. ¿Ok? Y el topsoil. Acá les muestro dos opciones. Ya, el geocompuesto o el material drenante. Para no hablar mucho de geosintéticos, si es que el proyecto me permite un volumen de material granular
que pueda conseguir, uso la grava, pero puedo aprovechar la geocelda para colocar dentro, confinarlo y facilidad constructiva. No es lo mismo colocar grava o topsoil en una geomalla o una geombrana que colocar dentro de una geocelda. En términos simples, como estaría colocando en un macetero, ¿ya? Ahí, y encima de la geocelda ya coloco el topsoil. Pero es importante identificar estos dos esquemas. La geombrana, el geotextil, aquí venimos con el mismo paquete, ¿ya? Mi paquete de geosintéticos para la impermeabilización, luego el tema del drenaje con geocompuesto o piedra chancada. Y luego vengo con con la geomalla. La geocelda y la geomalla es un sistema, repito, no se puede separar. Son hermanos, no se pueden separar. Porque la geomalla con la geocelda la voy a unir con los precintos. Y dentro de la geocelda o encima de la geocelda ya podrá instalar, rellenar, perdón, el topsoil. No siempre el objetivo, como le decía en la primera parte, es la revegetación. Hay cierres donde lamentablemente pues, la vegetación es escasa o la probabilidad de vegetación es limitada. Entonces, lo único que podría colocar es un material tipo sello. ¿Ya? Ojo, sin fines de revegetación. ¿Por qué colocaría un material encima de la membrana? Para justamente darle esa durabilidad y pasar de una condición expuesta a una condición no expuesta. Y es lo que les decía en la primera parte también, de que un suelo de al menos 15 centímetros o una cobertura de al menos 15 centímetros ya podría tener los efectos de radiación UV sobre la membrana. Ya. Entonces, espero que esa parte se haya comprendido. Ya, esta es más o menos una sección típica de la cobertura de cierre. Y acá tengo una zanja de anclaje. La zanja de anclaje se dimensiona tanto en el hombro, la altura y la base. En función a qué están las dimensiones de la zanja, está en función a la tensión de trabajo que se genera en todo el plano de talud, en todo el plano de falla, ¿no? Todo el talud. ¿Ok? Y bueno, esta membrana tiene que tiene que encapsular cada metro cuadrado del poste de desmonte o del componente. Y la geomalla solo podría yo instalarlo, colocarlo en forma de L. ¿Sí? Coloco este relleno, lo compacto y aseguro pues un muerto de anclaje. ¿Ok? Ok, está bien. Bueno, vamos a las experiencias, a la parte de los casos que se han venido, o los proyectos que se han venido, en los que se han instalado los geosintéticos. Y, a ver, vamos a comenzar. Bueno, este es el sistema, un poco como preámbulo. Este es el sistema, ¿no? Coloco la geomalla, la geocelda, como una segunda etapa. Recordemos que la primera etapa es la impermeabilización, con geomembrana, suelo, GSL, cualquier geosintético. La segunda parte, si lo amerita, podemos colocar una cobertura de cierre. Y bueno, colocamos la geomalla, la geocelda. Es un talud, por ejemplo, 2 en 1, ¿no? Una vez coloca el sistema y haciendo las uniones con el precinto, ¿no? Acá, bueno, la distribución de los precintos también es parte del diseño, ¿no? Que se coloca en todo el cuerpo de la geocelda, ¿no? Luego coloco la cobertura de arriba hacia abajo. Y la idea que es que pueda vegetar. Este es un ejemplo de un proyecto, de un relleno sanitario, pero esos son sus inicios, pues, ¿no? El tema de la cobertura de cierre, sus inicios fueron los rellenos sanitarios. Y a partir de eso, de las fallas ya se extendió a lo que son las coberturas para el cierre de componentes mineros, ¿no? Bueno, bueno, acá les voy a mostrar un sinnúmero de proyectos que se ha trabajado, por ejemplo, para cierre de pasivos ambientales, ¿no? Que lo está liderando, bueno, activos mineros. Bueno, voy a pasar. Bueno, acá se colocó geoceldas, geomallas, el sistema con la cobertura, ¿no? Acá tenemos otro proyecto en Cajamarca, acá tenemos en Puno. Todos los proyectos que les estoy mostrando son con geosintéticos. Geombrana, geotextil, geocel en la parte inclinada, en la parte del talud con la geomalla. Estos son aquí en Lima, en Caridad. Estos en la Libertad, por Trujillo, Chaquilca, ¿no?
Esto es un desmonte, ¿no? Bueno, es un talud de casi 37 metros de altura, una inclinación de casi 1.4 y era imposible pues colocar la cobertura sin la ayuda de la geocelda, pues, ¿no? Era imposible. Y la ventaja de la geocelda es de que yo voy colocándolo en forma de damero, pues como una rompecabezas, ¿no? Voy colocando, obviamente vienen paños o en unidades de cuánto podría ser, 80 metros cuadrados, 60 metros cuadrados, lo voy colocando y uniendo, pues, ¿no? La geomalla es la que sí se coloca desde la parte superior hasta el pie del talud, porque vienen en rollos de más de 100 metros, así que no tengo problema en eso. ¿Ok? Entonces ustedes se fijan que acá se hacen las uniones, ¿no? Aquí coloca, por ejemplo, un paño de geocelda, aquí coloca otro paño de geocelda, y la unión lo he hecho con los precintos, ¿no? Que les mostraba. Tanto, bueno, en ambas direcciones, ¿no? En ambas direcciones. Acá también. En todo el perímetro, ¿ok? Es muy fácil. Bueno, acá se tienen algunos proyectos en Puno, donde puedo hacer relaves. Es un talud que acá es casi uno en uno. Este es un cierre por ancas en Santa Luisa, donde no requería, por ejemplo, geombrana ni geotextil. Y la ventaja aquí de la geocelda fue que se pudo colocar en la condición del terreno existente, sin nivelarlo, así incluso bastante irregular, con protuberancias, con rocas, bueno, que rocas que sobresalen el talud, no hay mayor problema. La geocelda con la geomalla, con hacer su sistema, se puede acomodar a las condiciones del terreno, es un sistema flexible y la ventaja es que yo puedo colocarlo incluso para estas inclinaciones bastante inclinadas. Técnicamente, y con la versatilidad de la geocelda, no podría colocar geocelda para cualquier inclinación. ¿Ok? Para cualquier inclinación. Y bueno, este es el cierre. Incluso está como pantalla de portada, con foto de portada. No es el más grande, pues, ¿no? Es el más grande y que se está ejecutando en Cerro de Pasco, que tiene casi 69 hectáreas de cierre, y en cuyo depósito monte se ha colocado geosintéticos. Esta es más o menos la configuración de cierre, con geoceldas, geomembranas, geotextiles, capa drenante y sustrato, pues, ¿no? Una cobertura más o menos de 23 centímetros de espesor, ¿no? Ah, perdón. Bueno, el procedimiento de instalación es el perfilado, dejarlo mayor, lo mejor nivelado, lo mejor una superficie homogénea, nivelada, libre de material punzante, pues que pueda dañar la membrana. Bueno, también se coloca el geotextil, por debajo una membrana de 1.5. Luego se colocó la geomalla del talud con la geocelda como sistema. Acá se muestra fotos, se muestra una zanja de anclaje donde se ancló, valga la redundancia, el geotextil, la geomembrana, la geomalla. Ojo que la geocelda solo se coloca en la parte inclinada, no hay necesidad de colocar en la plataforma y banquetas. Y en los detalles, la imagen que les mostraba en la primera parte de la cobertura en depósitos monte, en plataforma y banqueta, es acá, pues, ¿no? Es la parte de la plataforma y esta es la parte de la banqueta, ¿no? Acá no se usa ni geomalla, ni geocelda, ¿no? Solo es geotextil, geomembrana y una capa drenante, pues, ¿no? Luego acá se tiene la cobertura, ¿no? La capa drenante con piedra chancada y encima se colocó la cobertura, el topsoil, ¿no? Perdón. Bueno, ya esto se colocó topsoil, se colocó semilla de especies de la zona y se aprovecha la temporada de lluvia para que pueda crecer, pues, ¿no? Y esta es una foto ya de la zona donde se tuvo, donde se instaló geomalla y geocela, ya está vegetado. Ya que hay obras complementarias para la estrella hidrológica, como unos buzones o unas cajas de colectoras de concreto armado. Acá se conecta una caja con otro tanque con una tubería de HDP. Entonces acá hay un sistema un canal para el manejo superficial. Acá es un proyecto bastante interesante donde se mezcló todas las obras civiles, ¿no? Para asegurar justamente la estabilidad física, química e hidrológica, ¿no? Y esta es una foto de este proyecto
que lo ha venido liderando Activos Mineros y que se desarrolla en Cerro de Pasco, ¿no? Bueno, aquí termina mi presentación. Charlie, no sé, bueno, le agradezco por por haberse tomado este tiempo y compartir esta presentación o estas experiencias de geosintéticos en cierres. No sé si hay alguna consulta. Quedo atento, Charlie. Muchas gracias, Reiner. Sí, gracias por la presentación. Por favor, colocar las preguntas en el renglón de consulta para nosotros poderlas dar respuesta con el ingeniero Reiner. Por lo pronto nos consultan cuáles son los servicios o cómo apoyamos nosotros con nuestras tecnologías, ¿no? Sí, mira, el trabajo que nosotros hacemos como TDM es un apoyo directo al consultor, el que hace la ingeniería, en conjunto también con el cliente final, que es la mina, ¿no? Nosotros damos el sustento o damos el apoyo del dimensionamiento de cada geosintético, ¿no? De geomembrana, geotextil, geocelda, geomalla. Y también ofrecemos el servicio de instalación. O sea, es la parte técnica, ¿no? El apoyo en la etapa de ingeniería del dimensionamiento de cada geosintético. Luego damos el suministro de los materiales y tenemos también otra área que es el área de TDM construcción, ¿sí? Que se encarga de la instalación de los geosintéticos. Ese es más o menos, a grandes rasgos, el trabajo y cómo nos movemos en este tema, ¿no? Correcto. Gracias, Reiner. Otra consulta del ingeniero Carlos Orlando Pingo. ¿Cuál es el mayor reto ocurrido hasta el momento en el cierre de activos mineros con Geocelda? Buena pregunta. Mire, el mayor reto, no solo con activos mineros, sino generalizando, es el cierre, por ejemplo, en pendientes que son taludes 0,5, 0,6 en uno y que tienen presencia de roca, ¿no? Y peor aún, si les quiero colocar una membrana, ¿no? Y entonces, los retos están ahí. eh, y el tema del anclaje es en roca se complica, ¿no? Pero hay soluciones como son los pernos con platino y neopreno. Hacer zanja en roca es complicado. Entonces, trabajar en general sobre una superficie, un talud rocoso, y si quiero colocar membrana, tendría que asegurar o colocando geosintéticos que me podrían ayudar a atenuar el efecto del punzonamiento por debajo de la membrana. En un cierre, la membrana en la primera etapa de impermeabilización es la más importante. Los geotextiles ayudan a que no se pueda punzonar. Posteriormente, colocar la cobertura también suele ser un reto, ¿no? Si bien es cierto, la geocelda me confina el material para cualquier inclinación con la geomalla, pero eso no imposibilita que se podría erosionar superficialmente o migrar parte de los finos que tenga el relleno en un evento de precipitación, ¿no? Entonces, como un post-cierre, se podría añadir unos sistemas de mantos de control de erosión para uso temporal nada más. Pero en general, los retos suelen ser mucho más retadores, valga la redundancia, a veces en cada año que pasa, cada proyecto que se ejecuta a nivel general, ¿no? No necesariamente con activos mineros, ¿no? En muchos de los cierres, por ejemplo, ahora uno de los cierres, un requerimiento bastante importante o una necesidad importante de los clientes mineros es el cierre de los tajos, ¿no? Es otro tema también, ¿no? Y retador e interesante, y estamos en eso como TDM de buscar alternativas, soluciones técnico y económicas para que pueda ser viable, ¿no? Y que pueda ser también, que se pueda instalar. Correcto, gracias, Reiner. Otra consulta es, ¿cuál es el rendimiento de instalación de estas geoceldas? Aproximado, ¿no? Mira, depende de la inclinación del talud, como les decía, ¿no? No es lo mismo colocar en roca que en suelo, o la inclinación no es lo mismo colocar en 2 en 1 que en 1 en 1, 0,5 en 1, pero más o menos, solo geocela podría estar en orden de entre 1.000, 1.500 metros cuadrados por día, ¿no?
Sí, ese es más o menos el Excelente. límite. Con ocho personas, 6 personas podríamos instalar fácilmente ese balón. Pero obviamente es una curva de aprendizaje, una curva que va creciendo, ¿no? Siempre la etapa inicial es la más complicada, pero al menos enfocándonos solo en la pregunta de la geocelda, no necesita una mano calificada para esto, ¿no? O sea, se hace una asesoría. Nosotros, como TDM, hacemos un servicio de asesoría los primeros días del proyecto para ayudarlos, enseñarlos cómo se instala y hacemos el acompañamiento hasta el cierre, ¿no? Excelente, buenísimo, Ren. Otra consulta al ingeniero Froilán Rodas. ¿Podría detallar la diferencia de costos entre el uso de material drenante versus geocompuesto? De antemano, gracias por la exposición, muy gratificante. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Y acá vengo con la misma respuesta, depende. Miren, algunos proyectos se tuvo, por ejemplo, material drenante cercano a la zona de instalación y resultó ser mucho más económico que compuesto. Ya, el tipo de material granular es este de acá, es este, limpio, libre de finos, pero mm, un comparativo, a ver, si tienes el metro cúbico de grava, no sé, pues te puede costar cuánto, 60, 80 soles, tal vez. Eso sí está muy por encima del costo del compuesto, por ejemplo. Un compuesto te puede, a ver, precio cuesta en el orden de 5, 4 dólares. Y la instalación también es decir, casi el costo de instalación del geotextil, porque lo lanza nada más. Puede ser $1, a lo mucho, ¿no? Entonces, si hacemos la suma, más o menos estaría por debajo de la grava. Pero si la grava la tengo que traer pues, de 20 kilómetros, ahí ya me sube el costo de la puestos a pie del talud, ¿no? Entonces, ahí tal vez sí podría valer la pena colocar el compuesto, ¿no? Obviamente, y hay muchas metodologías que me ayudan a determinar la equivalencia en cuanto a permeabilidad o transmisividad, ¿no? Pero bueno, ojalá le haya servido mi respuesta. Correcto, Ren. Otra consulta al ingeniero Humberto Alvarado. ¿Han considerado colocar algún separador entre la grava y el topsoil en cierres multicapa en medio o sobre la geocelda en pendientes No, mayores de 1,5 en 1? no, definitivamente bueno, no recomendamos. Y le digo por qué. Colocar un geotextil, si bien es cierto, me separa la grava del topsoil. Ok, ahora creo que tengo una imagen de esto. Esta imagen ayuda a entendernos. A ver, ya está. Esto no quería buscar. El colocar, a ver, imaginemos que voy a colocar la grava al ras de la geocelda. Y podría ser sensato en decir, oye, ¿qué? Voy a colocar la grava al ras de la geocelda y encima voy a colocar el topsoil. Entonces, podría colocar un geotesil para separar, para que los finos del topsoil no ingresen a la grava. Si bien es cierto, eso suena lógico, estaría generando otra superficie de falla, otra, y la más crítica. Es decir, que estaría diciendo que el topsoil va a estar sobre el geotextil. Entonces, el geotextil tendría que anclarlo y ahí generamos es como un círculo vicioso que se hace. Entonces, ¿cómo garantizo que ese topsoil sea estable en el tiempo si lo voy a colocar encima del geotextil? Venimos a lo mismo. Entonces, no es lo recomendable, ¿no? Lo que podemos hacer es de que en la etapa de diseño podemos estimar una permeabilidad de la grava, pero con alguna mezcla o teniendo en consideración de que si los finos van a interferir en la permeabilidad. Sin embargo, pues, eso va a ser pues, en un mediano o largo plazo, ¿no? Eh, y, por ejemplo, la geocelda, ¿qué me ayuda? Que yo pueda colocar la grava parcialmente a la mitad y lo rellene con topsoil y haya un sobre relleno, como se muestra en esta imagen, ¿no? Coloque la grava a la mitad y de la mitad para arriba coloque el topsoil. Acá sí no podría colocar geotextil, es imposible.
pero yo sé que el ingeniero hace referencia a que sí pueda colocar la grava dentro de la geocelda y encima un geotesil y un tautosuelo. Pero la respuesta es de que no lo recomendamos porque se genera otro plano de falla y venimos a lo mismo, ¿no? Correcto, Ren. Bueno, por lo pronto no hay más consultas. Agradecemos la asistencia de todos y agradecemos al ingeniero Reiner por su gran presentación. ¿Sí? Reiner, un gusto, sí. Listo, Charlie, gracias. Y gracias a ustedes, a toda la audiencia por su tiempo. Igual acá están los datos de la empresa y mis datos para alguna información que los podamos compartir respecto a este tema y gustosos lo vamos a apoyar, trabajar de la mano. Gracias, Charlie, y buenas tardes con todos.